Los letrados de la Administración de Justicia han llegado a un acuerdo con el Ministerio para poner fin a la huelga indefinida que empezaron el pasado 24 de enero para pedir mejoras salariales. Según este acuerdo, los letrados van a recibir un complemento mensual en sus nóminas que se va a situar en torno a los 430 o 450 euros brutos. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Mañana está previsto que las dos partes firmen ese texto definitivo que podría acabar con ese paro que, como decíamos, comenzaba el pasado 24 de enero. Y algunos esperaban más movimientos ante lo que se ha llamado la quinta crisis del gobierno de Pedro Sánchez. El presidente ha zanjado esas expectativas con la salida exclusiva de Carolina Darias y Reyes Maroto y la entrada de dos nuevos ministros, Héctor Gómez en la cartera de Industria, Turismo y Comercio y José Miñones en la de Sanidad. Por cierto, que Sánchez cumple así con la nueva ley de paridad al elegir a Gómez y a Miñones como ministros. El gobierno deja de ser mayoritariamente femenino como hasta ahora. Conoce muy bien los ámbitos donde ahora desempeñarán sus tareas. En ambos casos les avala la experiencia y sus cualidades. Nos van a permitir seguir una línea de trabajo como la que estábamos llevando y seguir teniendo un gobierno muy fuerte y muy preparado. Hoy han concluido la fase de pruebas del juicio en el que se juzga al presunto asesino del pequeño Alex. Hoy han testificado los forenses psiquiatras del Instituto de Medicina Legal de Segovia. Han dejado una cosa clara: Francisco Javier Almeida sabía lo que hacía, es capaz de diseñar, han dicho, un plan y de ejecutarlo sin ningún tipo de problema. En la conclusión dicen que no está afectada ni sus capacidades cognitivas ni volitivas en el momento de los hechos. Esto quiere decir que sabía perfectamente lo que hacía y que quiso hacerlo. Sí, efectivamente. Entonces es un hombre perfectamente normal. Sí, que no había intoxicación por alcohol y no había abstinencia. Se acuerda perfectamente de que consumió 7 cervezas de botellines de alcohol y no se acuerda de nada de los hechos. No es muy congruente. Y hoy queremos poner sobre la mesa unos datos de un estudio encargado por el Ayuntamiento de Logroño que han recogido en el Día de La Rioja. Hoy publican en portada que la última milla, es decir, el entramado de logística de distribución de la ciudad, satura el centro de Logroño con más de 300 entregas cada día. Solo el reparto de pedidos a domicilio en las 100 tiendas y el casco antiguo supone unas 220 movimientos diarios. El canal Oreca, el de la hostelería, suma también otros 52 y la distribución unos 35. El sector rechaza la idea de reparto agrupado y en horario nocturno, pero sí que ven bien el uso de vehículos sostenibles y también la digitalización de reserva de carga y de descarga. Precisamente en esos puntos se constata el mal uso que hacemos de ella. El trabajo de campo evidencia la ocupación de estas zonas por vehículos particulares. Y más asuntos de los que vamos a hablar esta noche. Hoy queremos llevar a la mesa un debate que encontramos en la calle. ¿Estarían dispuestos ustedes a trabajar 4 días a la semana en vez de 5? Bueno, pues a priori, si no nos bajan el sueldo, todos estaríamos de acuerdo. Las empresas han hecho un estudio. Los pros serían que los trabajadores estarían mucho más motivados y aumentaría también la productividad. Por contra, algunos sectores empresariales lo tendrían muy difícil para aplicar en su ámbito y las pequeñas empresas no serían capaces de afrontar este reto. No sería viable. Bueno, pues hemos investigado dónde, en qué país del mundo se trabaja más horas. Pues lo hemos encontrado, es en México. ¿Y dónde se trabajan menos horas? En Dinamarca. Y por otro lado, les recordamos que Europa y en España ya está esa jornada aprobada. El país vecino hará una prueba durante 6 meses a partir de junio de este año, y en Bélgica hemos encontrado algo parecido, pero es las mismas horas semanales, pero ojo, condensadas en 4 días. Enseguida lo debatimos. En principio, en la calle nos encontramos con distintas opiniones. Del trabajador, a lo mejor sí, pero desde el punto de vista del empresario, a lo mejor no. Entonces hay un poco que equilibrar ambas cuestiones. Todo lo que sea para el trabajador me parece estupendo. Si haces la misma labor, a mí me parece bien. Todo lo que tengas tú más de tiempo para hacer tus cosas está muy bien, todo lo que sea con la familia y con todo. Pues pobres empresarios, no creo que eso mal.
Bueno, y esta semana ha empezado a funcionar el nuevo Hospital de la Fragilidad, destinado a reforzar lo que es la atención de la cronicidad. Se trata del primero de estas características que se instala en España y se incluye dentro de la estrategia de la fragilidad de La Rioja, que también se pone en funcionamiento y que pretende dar una cobertura al paciente crónico con necesidades pluripatológicas, que en La Rioja alcanza actualmente, atentos, a unas 5.000 personas. Sí, pues igual de Logroño toda la vida. Esta semana se pone en funcionamiento el Hospital de la Fragilidad en las dependencias del Hospital de La Rioja. Circuito específico para los pacientes pluripatológicos complejos, que son aquellos que precisan cuidados avanzados y con características de fragilidad. Será atención primaria la que se encargará de la detección, identificación y seguimiento de estos pacientes. Un segundo equipo de enlace se encargará de su derivación a este Hospital de la Fragilidad o a otros recursos. En el caso de detectar una descompensación o desestabilización de sus patologías crónicas, la opción de derivarlo a otros servicios o ámbitos asistenciales que se comunicará al segundo eslabón del circuito, el equipo de enlace comunitario de atención primaria. Se pretende que la estancia de estos pacientes en el hospital sea corta, en general menos de 4 días. Con lo cual la salida del hospital es mucho más ágil. En los hospitales, cuanto más tiempo estamos encamados, más tiempo estamos en ellos, más riesgo de infecciones, los pacientes frágiles sufren mucho los encamamientos, la inmovilización, entonces queremos evitar en lo posible todo esto, ¿no? Un 16% de la población riojana es enferma crónica, unas cifras que van en aumento. Bueno, pues vamos a hablar de este hospital, de esta novedad. Lo vamos a hacer con Alberto Lafuente, gerente del Servicio Riojano de Salud. Está aquí con nosotros. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. Bienvenido. Bueno, hemos escuchado al final de esta información que decían que el 16% de la población riojana son enfermos crónicos. ¿Qué radiografía podríamos hacer de este tipo de enfermedades? Sí, fundamentalmente es cierto que hay un 16% de pacientes crónicos, pero fundamentalmente los pacientes subsidiarios de ir a este hospital serían las insuficiencias cardíacas, insuficiencias respiratorias, las diabetes mellitus descompensadas y sobre todo la insuficiencia renal también, ¿no? Son 4 patas claves que son fundamentalmente las que abarcan todo ese tipo de patología. A mí me llaman la atención unos datos que dieron ustedes el otro día. Las enfermedades crónicas son la causa del 74% de las muertes a nivel mundial y desencadenan también el 75% del gasto público. Imagino que uno de los objetivos será atajar este gasto, ¿no? Claramente, está demostrado que tenemos que girar el sistema sanitario hacia la cronicidad, ¿no? Este es un paso fundamental porque tenemos que aportar cosas nuevas, novedosas a la cronicidad, tenemos que trabajar sobre la cronicidad y dejar parte de lo que es la asistencia aguda del hospital estándar que conocemos y focalizarlo en la cronicidad. La cronicidad ahora mismo, lógicamente, es el mayor gasto y tenemos que invertir en la cronicidad sobre todo para conseguir que haya una calidad de vida muy buena, ¿no? No solo es sobrevivir, sino es mucho más, es tener una calidad de vida y eso es un poco lo que estamos intentando buscar con este tipo de iniciativas. Bueno, pues explíquenos para los que no entendemos, ¿no? ¿Qué es este hospital? Hospital de la Fragilidad, ¿qué significa? Claro, es muy novedoso, ¿eh? Esto ahora mismo en España no tenemos ningún tipo de iniciativa similar, hay algo en Europa, pero se basa fundamentalmente en 3 pilares, ¿no? Primero, es fundamental la atención primaria. La atención primaria está haciendo un trabajo increíble de identificación de este tipo de pacientes, saber qué pacientes son y sobre todo cómo están evolucionando, ¿no? Cuando ellos ven que se va deteriorando progresivamente, no de forma aguda, sino progresivamente, van a contactar con un segundo pilar que es clave, que es donde pivota, que es el grupo de enlace formado por médicos y enfermeras de atención primaria, que van a identificar cuál es el recurso más adecuado para ese paciente. No siempre es la urgencia del hospital estándar que conocemos, sino cuál es el recurso más adecuado. Y luego está
el tercer pilar, que es la propia Hospital de la Fragilidad. Se comentaba muy bien, no más de 4 días, es justamente darle el tratamiento específico para enseguida poder trasladarlo otra vez a casa, sobre todo haciendo un plan de cuidados donde se haya una coordinación con la atención primaria, ¿no? Yo creo que es un hospital donde pivota fundamentalmente la atención primaria, un hospital que intenta quitar todos los circuitos del paciente agudo, donde los pacientes se nos desorientan, y sobre todo la coordinación con la atención primaria, que es donde pivota, y yo creo que va a ser un éxito seguro. Llega también a las zonas rurales, me imagino, ¿no? Claramente, va a llegar a toda La Rioja, ¿no? Sobre todo, fíjate lo importante que es que haya un análisis del cuidado en el domicilio, ¿no? Cuando vuelve ese paciente después del Hospital de la Fragilidad. En el ámbito rural es clave, ¿no? Cómo lo vamos a hacer, el médico de atención primaria, la enfermera de atención primaria, los actores que están en la atención primaria tienen que conocer perfectamente que ese paciente vuelve y cómo lo vamos a tratar, ¿no? Sobre todo porque tenemos que estar pendientes de si se vuelve a descompensar, cómo lo tenemos que trabajar, ¿no? Los pacientes, está claro, sobre todo los pacientes crónicos, de que el mejor lugar de tratamiento siempre va a ser el domicilio, pero con el apoyo del sistema sanitario. Bueno, para que funcione este hospital está previsto que se haga dentro del Hospital de La Rioja. Se han ido haciendo una renovación de lo que son las habitaciones. Me imagino que se habrá empezado con X habitaciones y que a lo largo de este año, ¿no?, irán en aumento. ¿Qué es exactamente lo que se ha hecho? Se ha hecho una reforma importante de las habitaciones, de los baños mucho más accesibles para estas personas, se ha puesto televisiones también para que los pacientes sepan la orientación temporoespacial. Se ha hecho un lavado de cara muy importante, ¿no? La idea fundamental es empezar progresivamente, primero con 10 camas, pero podemos llegar hasta más de 60 camas, por lo tanto va a ser un hospital donde los pacientes se tienen que sentir cómodos, ¿no? Los pacientes se tienen que sentir que es una lanzadera para poder volver otra vez a su domicilio, intentar integrarlos otra vez en su vida, y es un poco el concepto claro, ¿no? Nos hemos gastado casi más de 450.000 euros en toda lo que es la reforma, porque creemos que este modelo es el modelo que se va a implantar en breve en España. Somos en este caso pioneros, pero todos los que nos dedicamos a la gestión, incluso los facultativos y enfermería, dicen que hay que abordar el hospital de estas características, el circuito de agudos, que es el hospital que conocemos por un lado, y el circuito de crónicos, que es este hospital por otro, ¿no? A veces se podrá mezclar, pero generalmente tienen que ir diferenciados. Ha dicho antes que había pocos ejemplos, pero sí algún ejemplo en Europa, no sé, ¿qué nos puede decir de eso? Hay algún ejemplo en Europa, no exactamente igual, con ciertas características, pero fundamentalmente apoyándose en la cronicidad, ¿no? Buscando, es verdad que en Europa no en todos los países hay atención primaria como la que conocemos nosotros, con el poder y el privilegio que tenemos nosotros, y por lo tanto no es exactamente igual, ¿no? Pero sí que nos hemos basado en algunos modelos europeos, y teniendo una atención primaria como la que tenemos, que es un lujo, pues yo creo que puede salir francamente muy bien. Bueno, este Hospital de La Rioja, no sé cuántos usos tiene ahora mismo, ya me voy despistando, porque muchas veces cuando hay necesidad se utiliza para unos servicios que luego, bueno, se eliminan, vuelven otros. Ahora mismo exactamente dentro del Hospital de La Rioja, ¿qué servicios hay? Claro, ahora queremos dar esa estabilidad, ¿no? Yo creo que esto es muy importante porque tenemos la unidad de paliativos que está funcionando francamente muy bien, y además ahora está vinculada a la atención primaria. Todo el tema de geriatría, que aparte de la geriatría hemos implementado lo que se llama el geriatra enlace, que también lo vinculamos a las residencias. Luego tiene una parte de salud mental, y ahora vamos a darle una priorización al tema del Hospital de la Fragilidad, ¿no? A estos pacientes que estamos comentando, donde vamos a intentar tratar al paciente de forma integral. Yo creo que esto es lo clave, ¿no? Que se dice muchas veces, pero ahora sí que yo creo que entre todos, además hemos conseguido que todos los profesionales se pongan de acuerdo, atención primaria, el hospital, y han hecho un trabajo realmente increíble, porque queríamos tenerlo en el menor tiempo posible, y en muy poco tiempo lo han puesto a disposición de los pacientes, y hay que agradecerle a los profesionales, ¿no? No solo los asistenciales, sino los no asistenciales, porque yo creo que
cuando vayamos viendo cómo evoluciona, podemos estar agradecidos a los profesionales de lo bien que lo están haciendo. Hablaba usted de geriatría, también se presentaba un programa, ¿no?, formado por un geriatra y enfermeros que van, ¿no?, a las distintas residencias, a las 34 creo que son en nuestra comunidad, ¿no?, para apoyar también esa asistencia. Sí, fundamentalmente es intentar adelantarnos a esos deterioros agudos que muchas veces se producen, justamente con este geriatra, ¿no? De tal forma que, siguiendo la misma filosofía, hay que evitar trasladar muchas veces a estos pacientes al hospital, donde se nos van a desorientar, van a tener más complicaciones. En cambio, atenderlos en su domicilio, que es en este caso la residencia, pues francamente mejora notablemente el pronóstico de estos pacientes, ¿no? Y esto está demostrado, y esto sí que ya hay experiencia en otras comunidades. Bueno, ¿qué le parece ese anuncio que ha hecho la Universidad de La Rioja, que parece que amplía lo que son las plazas de enfermería y se prevé que en los próximos 3 años esas plazas se dupliquen? Pero yo creo que es una excelente noticia, ¿no? Sobre todo porque vamos otra vez a traer el talento, retener el talento y formar profesionales, ¿no? Yo creo que todo lo que sea la formación en el ámbito sanitario es una gran noticia. Esto va a suponer que cada vez vamos a tener más personal de enfermería, que también es un personal muy escaso y que está haciendo una labor increíble, y yo creo que esto nos va a hacer tener un reto mayor, que es tenemos que darles una formación muy buena dentro de también el sistema sanitario cuando hacen prácticas. Tenemos que retenerlos, no solo con contratos laborales buenos, pero también con proyectos, y eso es una labor que entre todos tenemos que hacer, y vamos, para mí es una gran noticia y veremos los frutos dentro de unos años. Hablando de atraer y retener el talento, ustedes presentaban hace semanas una novedosa plataforma, ¿no?, robótica para operaciones, se llama Da Vinci. Los profesionales necesitan prepararse para ello, y creo que ya hay 2 urólogos que sí que podrían empezar a trabajar con ella. No sé cuál es el programa que tienen ustedes de formación y cómo está este asunto. Bueno, yo creo que es una gran noticia que La Rioja tenga una plataforma de estas características, ¿no? Es verdad que sí, todos seguro que conocemos gente que ha tenido que irse a otras comunidades en el ámbito privado a hacerse algún tipo de intervención, ¿no? Está demostrado que esta plataforma es una plataforma que mejora muchísimo la cirugía, los accesos, menos sangrado, menos dolor, y para eso necesitan una certificación específica. Se han certificado ya 2 urólogos, hoy se han certificado también 2 cirujanos, y en los próximos días ya vamos a comenzar a hacer cirugías con esta plataforma. No todas las cirugías son subsidiarias de esta plataforma, son algunas muy específicas, y esto es muy importante, pero bueno, lo importante es que vayamos comenzando, sobre todo, a poner innovación en la tecnología, a que los pacientes, a ponerles lo mejor, que no tengan que irse, sino lo podemos hacer nosotros, y esto también nos ayuda a atraer a los profesionales, porque esto es muy positivo para ellos, y a retenerlos, ¿no? Porque en este momento, y además ahora que los residentes van a optar a coger plazas, pues para nosotros es clave que vean que tenemos plataforma, que tenemos ilusión, que tenemos proyecto para que vengan profesionales de todos los niveles. Eso le iba a preguntar, que qué otro tipo de especialidades se podían operar con esta plataforma, ¿qué está previsto? Inicialmente la urología es tal vez la que más conocemos todos, y yo creo que todo el mundo tiene algún conocido que ha tenido esa vivencia. Cirugía general también, de hecho, vamos a tener gente que se va a ir a formar al extranjero para cirugías específicas de cirugía general, que yo creo que también esto es una gran innovación. También ginecología y otorrino. Son las 4 especialidades en las cuales fundamentalmente está. Hay alguna otra que también se ha dado casos, pero en las que más son estas 4, y sobre todo vamos a ir progresivamente aumentando el número de cirugías dentro de esa misma especialidad en función de que vayan cogiendo pues, esa certificación que es necesaria para hacer las cirugías. Y no sé si sabe cuándo está previsto a lo mejor que se hagan esa primera intervención por parte de los urólogos que ya se han formado. Bueno, yo creo que serán en las próximas semanas, o sea, va a ser inminente, ya están formados, así que en las próximas semanas se hará, en el mes de abril seguro, y tendremos seguro cirugías de urología y de cirugía general. Por lo tanto, yo creo que es una gran noticia el traer la mayor tecnología
para dar la máxima calidad, ¿no? Que para nosotros es lo más importante. Me imagino que en sanidad pasará como está pasando en la vida real a todo ciudadano, ¿no? Los costes que van subiendo como de la cesta de la compra. Yo no sé si en tecnología, y supongo que sí, también los costes han aumentado. Bueno, la verdad que han aumentado y están aumentando muchísimo, ¿no? Y es importante que sepamos, hemos sacado en el boletín hace poco las tarifas de lo que cuesta cada procedimiento, y es muy importante que sepamos que muchas veces por poner un marcapasos, pues ahora estamos hablando de más de 15.000 euros, o poner una prótesis de cadera y sepamos cuánto es el coste, ¿no? Yo creo que está aumentando muchísimo. Fíjate, yo no lo vería como un gasto, lo veo como una inversión, y esto para mí es fundamental, ¿no? Todo ese dinero que sale de nuestros impuestos es una inversión en salud, una inversión en calidad de los pacientes, y yo creo que hay que verlo así, ¿no? La verdad que no lo pensamos, ¿no? Lo que cuesta, porque uno llega a la sanidad pública, nos tratan bien y hacemos tratamientos que serían inviables a lo mejor si tuviésemos que pagarlos directamente de nuestro bolsillo, ¿no? Esa lista que sacaron ustedes, la verdad que a uno le asombra lo que puede llegar a costar cualquier tipo de intervención. Una última cuestión, mañana se anuncian nuevas contrataciones previstas este año en atención primaria, dará usted toda la información en esa rueda de prensa, pero no sé si me puede avanzar algo, y con eso ya nos despedimos. Sí, no, fundamentalmente estamos haciendo un esfuerzo muy importante por la atención primaria, vamos a seguir contratando médicos, enfermeras, pero la atención primaria no solo son médicos y enfermeras, sino son muchos más actores para hacer una atención integral, ¿no? Estamos en ello, mañana la consejera lógicamente va a dar esa rueda, pero sobre todo creo que es seguir invirtiendo en intentar conseguir los máximos profesionales para dar la máxima calidad. Pues Alberto Lafuente, muchísimas gracias por atendernos y por estar con nosotros aquí esta noche. Gracias y hasta una próxima ocasión. Muchísimas gracias. Nos vamos a publicidad, son las 9:26, enseguida regresamos con la tertulia. Hasta ahora. Bueno, pues 33 minutos que pasan ya de las 9 de la noche y vamos a dar ya a la bienvenida a Marco Lain. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Bienvenido. Jorge Ruano, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Y Rosa Garrido, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, María. Bueno, acabamos de hablar de salud, de ese nuevo hospital, que siempre es una buena noticia, ¿no? Incorporación de nuevos medios, ¿no? Y dotaciones para, en este caso, para los enfermos crónicos. Ahí estamos viendo las imágenes. Estas son de la semana pasada, se empieza ya a funcionar esta semana y es para evitar datos importantes. Yo decía antes, el 75% de los enfermos crónicos suponen, a ver si lo encuentro por aquí, que lo tengo, y lo digo ahora mismo, el 74% de las muertes a nivel mundial suponen, y desencadenan el 75% del gasto público. O sea que atajar de alguna manera este tipo de enfermedades pues siempre viene bien a todos, ¿no? La población está claro que está envejeciendo y bueno, cada vez tenemos más pacientes pluripatológicos, complicados, que hay que abordar en todos sus ámbitos, ¿no? No solo su enfermedad, sino su bienestar, su ámbito social. Y bueno, pues a nivel de salud el manejar de una manera conjunta con todas las especialidades y cuidados a estos pacientes, pues lógicamente les mejora a ellos y luego repercute al sistema sanitario, pues bueno, en menos número de ingresos, más camas disponibles para otro tipo de pacientes que no sean crónicos. Han dicho que es una puesta a punto, ¿no? Una puesta a punto de todas estas personas también, pues que puedan pasar el mayor tiempo en su casa, que estén muy poco tiempo, ¿no? Como 4 días máximo, 5 días máximo, ¿no? La puesta a punto y nuevamente a su casa, ¿no? Exacto, para todas estas personas mayores va a ser creo que puede ser
algo muy interesante y repercuta en su salud. Bueno, Rosa, y pregunto, dicen que ya el COVID parece ser que va a la baja en nuestra comunidad, sí, y ya llevamos como 10 días que no hay ningún enfermo ingresado en la UCI, ¿no? Bueno, eso son muy buenas noticias. La verdad es que nos estamos olvidando ya el COVID de una manera muy clara. Yo creo que la población, ¿no?, ya sin las mascarillas y sin la enfermedad y sin prácticamente ingresos, pues está siendo pues ya muy olvidada, y sobre todo pues bueno, pues gracias a las vacunas y gracias a todas las medidas preventivas que ha habido. Y bueno, es verdad que sigue habiendo casos COVID y en muchas ocasiones a niños que se les hace por cuadros febriles persistentes o alguna situación familiar, pues sigue habiendo COVID, pero bueno, se está llevando como enfermedades catarrales, banales, ¿no? La población mayor de 60 años, pues prácticamente el 90%, más del 90% está vacunada, entonces bueno, pues... Fíjate, pues, sin embargo, en las farmacias, no sé si os ha pasado que ya o no nos controlamos si es COVID o qué, pero a mí sí que me han dicho, desde las farmacias dicen que se piden un montón de test y que la gente... Sí. Bueno, pues que sigue habiendo, sí, o que sois los propios médicos los que nos decís, bueno, antes de venir a hacer la prueba. Les decimos, ¿no?, ante fiebres persistentes o cuadros un poco bueno, pues que les están causando malestar, pues bueno, un test, sobre todo el gripe COVID, ¿no?, y realmente está de bajada las dos cosas, sí. Bueno, vamos con una buena noticia, Se levanta, o parece que han llegado a un acuerdo los letrados de justicia que han aceptado renunciar a una reivindicación de la que han hecho su bandera durante estos más de 2 meses de paro, la llamada cláusula de enganche, por la que pedían que su sueldo se viera referenciado al de jueces y fiscales para no cobrar nunca menos del 85% respecto a estos dos operadores jurídicos. A cambio, sí que han aceptado una subida paulatina de entre 430 y 450 euros brutos mensuales en sus sueldos, que según Justicia se sitúan en estos momentos entre los 40.000 y los 60.000 euros al año. Mañana está previsto que firmen un texto definitivo que podría acabar con ese paro iniciado, como decimos, el 24 de enero de este año. Bueno, pues digo yo que buenas noticias, porque esto había causado demasiados atascos dentro de los juzgados, ¿no?, y estaban impidiendo pues recibir un montón de cosas y que se hiciesen un montón de juicios, ¿no? Hombre, sí, la situación era complicada, sí, delante de la saturación de los juzgados, sobre todo los de lo social, que son los que más trabajamos en nuestro ámbito, pero es que la cosa se había 2 meses sin celebrar. Ahora vamos a tener un verdadero problema, porque no solo es el fin de la huelga, sino que habrá que articular un plan de contingencia para poder hacer frente a todos esos juicios, porque hay cuestiones urgentes desde todo tipo desde lo civil a lo social, que necesitan darle una salida lo más inmediatamente posible, porque hay situaciones muy complicadas de familias y de personas, y ahora en estos momentos, bueno, pues la situación es complicada. Claro, ya había una saturación. Las pensiones no se estaban cobrando, ¿no? Sí, tiene que ver con las pensiones, tiene que ver con juicios de despido, solo se estaban atendiendo las causas de vulneración fundamental, pero es decir, el día a día de la gente tiene que haber una justicia que resuelva. En este caso yo creo que se ha tardado demasiado en llegar a un acuerdo, es decir, si esta era la salida del acuerdo, el Ministerio tenía que haberse sentado mucho antes con propuestas. Yo creo que llevamos una huelga de este tipo 2 meses en todo el país, va a generar muchísimos problemas en la justicia, que ya estaba tocada, por lo tanto, bueno, pues bienvenido el acuerdo, pero bueno, a ver ahora cómo se sustancia, y además cómo se sustancia en el conjunto de la entidad de justicia, porque aquí hay muchos palos que tocar, y esto solo se ha negociado una parte que afecta en este caso a los letrados y letradas. Claro, que solo además han negociado con los propios letrados, ¿no?, que no han estado ahí los sindicatos, ¿no? Sí, creo. Es una de los problemas que tenemos en este sentido, el corporativismo que hay en ciertas funciones, bueno, pues impide que ellos incluso renieguen
de la representación sindical. Es decir, esa es una disputa que tenemos mucho con ellos. Nosotros, sobre todo los sindicatos de clase, entendemos que las reivindicaciones tienen que ser globales, en este caso que los problemas de la justicia son de todos, desde que entra por la puerta hasta el juez, y que tenemos que defenderlo. Pero es verdad que en determinados sectores hay un corporativismo muy fuerte y ellos no admiten que se les represente de otra manera, solo se representan exclusivamente ellos. Por lo tanto, bueno, pues eso también genera una negociación distinta y al final, bueno, pues esto tiene consecuencias en otros ámbitos de la propia justicia. Marco Lain, ¿qué te parece que por fin se haya desatascado, ¿no?, este problema que estaba generando grandes problemas? Hasta el proceso electoral que se avecina, ¿no? Al final es una figura que también esta huelga ha servido para, pues para aquellas personas que no conocemos el mundo de la justicia por dentro, que al final parece que la justicia es el juez y los abogados y tal, pues dentro de la administración de justicia pues hay perfiles como el de los letrados y el de las letradas que hacen una labor muy importante, y esta huelga pues la ha puesto de manifiesto que efectivamente pues han sido capaces de paralizar todo aquello, salvo pues aquellas causas en que había presos, ¿no?, o otras cosas como más fundamentales. Pero bueno, en definitiva, pues entiendo que ellos habrán considerado que estaban en el legítimo derecho de esas reivindicaciones, y al final, pues como comenta Jorge, al final 2 meses para llegar a un acuerdo, pues al final es un tiempo en el que muchas personas han sufrido con esta huelga. Bueno, pues vamos con otro asunto. Algunos esperaban más movimientos ante lo que se ha llamado la quinta crisis del gobierno de Pedro Sánchez. El presidente ha zanjado esas expectativas, lo ha hecho con la salida exclusiva de Carolina Darias y de Reyes Maroto y la entrada de 2 nuevos ministros, Héctor Gómez en la cartera de Industria, Turismo y Comercio y José Miñones en la de Sanidad. Por cierto, que Sánchez cumple así con la nueva ley de paridad al elegir a Gómez y a Miñones como ministros. El gobierno deja de ser mayoritariamente femenino como hasta ahora. Héctor Gómez y José Manuel Miñones asumirán este martes las carteras de Comercio, Industria y Turismo y de Sanidad tras la renuncia de Reyes Maroto y Carolina Darias para encabezar las listas del Partido Socialista en las próximas elecciones municipales de Madrid y Las Palmas. 2 excelentes servidores públicos con una trayectoria intachable y un compromiso inquebrantable en la defensa del interés general. Nos van a permitir seguir una línea de trabajo como la que estábamos llevando y seguir teniendo un gobierno muy fuerte y muy preparado. Gómez ha sido director de Tour España, portavoz del PSOE en el Congreso de los Diputados y presidente de su Comisión Constitucional. Conoce muy bien el sector y que creo que va a desarrollar una labor muy importante. Tenemos una buena referencia. Por su parte, José Manuel Miñones, licenciado y doctorado en farmacia, actuaba hasta la fecha como delegado del Gobierno en Galicia. El propio sector de la sanidad en nuestro país, de la sanidad pública especialmente, lo va a agradecer. Es un orgullo para la profesión contar con un compañero farmacéutico como ministro, destacado investigador. El Partido Popular y Ciudadanos lamentan que el presidente no haya aprovechado la ocasión para cesar a más ministros. Lo más sorprendente es que tanto a la ministra de la chapuza legal de la ley del sí es sí como el ministro de la valla de Melilla sigan en el gobierno. La señora Belarra, la señora Montero y el señor Escrivá. Estos 3 ministros serían los que hoy debería el presidente Sánchez haber cesado. Gómez y Miñones jurarán el cargo el martes a las 9 en la Zarzuela. Bueno, pues tenemos 2 nuevos ministros. Rosa, tú como médico, no sé qué te parece el ministro de Sanidad. Viene de la farmacia, farmacéutico, sí, por lo tanto es una de las reivindicaciones, ¿no?, que siempre tenéis un poco los sanitarios, bueno, más, ¿no? Que sea farmacéutico, quizás, bueno, pues alguien más del ámbito médico, del ámbito que conozca a pie de calle lo que estamos trabajando y pasando los sanitarios a nivel nacional, ¿no? Hay mucho descontento tanto a nivel poblacional como a nivel de todos los sanitarios, ¿no?, que lo hemos comentado muchas veces. Yo realmente los cambios políticos que hacen en el último momento pues no los entiendo. Si es por paridad, por no paridad, me parece un poco que a los ciudadanos nos va a repercutir poco y que
realmente las elecciones están aquí. No, en este caso el cambio ha sido por las elecciones, porque Carolina Darias se presenta en Las Palmas. Entonces, bueno, pues que tampoco tengo muchos datos para saber los motivos de estos cambios, pero bueno, que el tema sanitario es tan complejo y tiene tanta repercusión a nivel social que bueno, pues que espero que tome medidas, porque desde luego el caos en el que está sumido España a nivel sanitario, con todas las huelgas y todo lo que ha habido en todas las comunidades y el descontento general, pues es como para tomar cartas en el asunto. Que tiene trabajo, ¿no? Sí, tiene trabajo, desde luego. ¿Qué os parecen los nuevos ministros por este lado? ¿Pensabais o esperabais algo más de esta crisis, entre comillas, del gobierno? ¿Se esperaba que Irene Montero fuese despedida, entre comillas? Marlaska también. Yo creo que hubiera sido quizá un error estratégico, ¿no? Hacer demasiados cambios en los tiempos en los que estamos, ¿no? Si se hubiese hecho antes, pues a lo mejor sí que hubiera sido, pero desde un punto de vista de comunicación política, quizá realmente lo más apropiado era esto, ¿no? Era, bueno, pues como hay dos personas que se van porque concurren a las elecciones, pues vamos a sustituir solo a esas dos personas, ¿no? Aquí podríamos entrar en otro debate sobre el tema de la paridad, ¿no? De que al final dos mujeres que estaban presentes han sido sustituidas por dos hombres, a eso daría lugar también a otro tipo de debate, pero en general yo creo que lo inteligente era pues hacer pocos cambios, sobre todo desde un punto de vista de comunicación política del mensaje que podía haber transmitido, ¿no? Bueno, pero sí se cumple la ley de paridad ahora mismo en el gobierno. Bueno, y se podía haber cumplido que hubiera más mujeres, es decir, Sí. pues eso no representa ningún problema. Al final es un cambio de última hora porque son dos candidatas y había que sustituirlo. Entonces, a estas alturas, como se suele decir de la película, pues pocos cambios Poco pueden hacer. podemos esperar. Lamentablemente son dos ministerios muy importantes, el de Sanidad, por supuesto, porque en los movimientos y los conflictos que está habiendo en todas las comunidades autónomas, que ya sabemos que tienen competencias traspasadas, pero hay un conflicto que está latente. Además, este fin de semana ha habido movilizaciones en varias comunidades autónomas porque la situación es realmente muy complicada, especialmente para la primaria. Y luego, bueno, pues el Ministerio de Industria, pues no sé si va a ser capaz el nuevo ministro de pegarle un acelerón, porque la foto es realmente preocupante. Es decir, es el ministerio que peor gestión tiene de los fondos europeos, los que se ha producido un verdadero fracaso en todo lo que tiene que ver con el PERTE del coche eléctrico, donde hay una industria muy potente alrededor de poder dar el salto de verdad en nuestro país a ser, bueno, pues acercarnos más a lo que supone Europa en el ámbito industrial, y que tiene, bueno, pues unos pocos meses para sacar adelante la ley de industria. Entonces, bueno, pues esperemos que no sea pasar la aguja sin hilo y que complete, y al menos es esperable que mejore algo la gestión de su antecesora. Bueno, Nadia Calviño ha dicho que esto iba a ser una continuidad, que lo tenían muy fácil todo. Pues esperemos que no. Esperemos que sea así, hagan las cosas que no han hecho los anteriores. Vale. Bueno, también queríamos traer aquí a la mesa un debate que encontrábamos en la calle, si estarían ustedes dispuestos o no a trabajar 4 días a la semana en vez de 5. Podríamos decir que sí, si a priori no nos bajan el sueldo, yo creo que todos estaríamos de acuerdo, pero las empresas han hecho un estudio. Los pros serían que los trabajadores estarían mucho más motivados, aumentaría la productividad, yo no sé hasta qué punto esto sería cierto, y por contra algunos sectores empresariales dicen que lo tendrían muy difícil para aplicarlo dentro de lo que es su ámbito de actuación. No sería válido para todo tipo de empresas, y podríamos decir también que las pequeñas empresas pues no serían capaces de afrontar este nuevo reto y que sería inviable para ellos. Marcolín, tú como empresario, ¿cómo lo ves? Aquí en La Rioja no hemos encontrado ninguna empresa, hay que decirlo, que esté a favor de la jornada laboral de 4 días a la semana. Yo creo que decir que, por ejemplo, por trabajar un día menos hay más motivación, creo que no soluciona el verdadero problema que existe, que es el de la conciliación que tiene que existir entre la vida personal y la vida profesional. Yo creo que si las empresas y los empleados o los trabajadores somos capaces de buscar una fórmula en la cual se pueda no vivir para trabajar, sino que realmente se pueda conciliar y se pueda llevar una buena vida, da igual que trabajes 4 días que trabajes 5, desde mi punto de vista. No creo que por el mero hecho de reducir un día de trabajo se vaya a aumentar
aumentar la productividad. Si realmente eso ocurriera, aunque sé que hay estudios que sí que han podido en algún sector determinado demostrarlo, yo creo que en el conjunto general de la economía no le veo solución, pero sí trabajar de qué forma podemos conseguir que empresa y empleados, de una forma sostenible para todos, sí que podamos encontrar que exista esa conciliación familiar, esa conciliación social, para que realmente trabajar no te impida vivir. No tengo más que decir. ¿Qué os parece? Hombre, yo creo que depende mucho también eso de las empresas, de los distintos trabajos. Habrá trabajos que se pueda realizar y que, bueno, pues por el grupo humano pues se pueda realizar 4 días, trabajan unos, pues de lunes a jueves o de martes a viernes trabajan otros. Yo os lo comento porque en mi zona de salud, los compañeros, hablando de la situación que teníamos, el descontento y demás, se comentaba el hacer esto, el decir, bueno, pues en Bélgica lo están haciendo de 4 días semanales y demás, y bueno, pues quizás en nuestro trabajo, aumentando las horas de una manera y otros de otra, pues se puede compatibilizar y que toda la población esté atendida. Pero, por ejemplo, igual en una empresa, pues no se puede hacer esto porque la productividad o las máquinas o determinadas cosas, pues tienen que ser todos a la vez. Y es verdad que esto viene esto es producto sobre todo pues del estrés, del descontento que hay, de que queremos no tener ese estrés, descansar más, estar más con nuestras familias, como decías, el no estar viviendo para nuestro trabajo, sino también empezar a vivir, ¿no? Yo creo que es un poco esa tendencia que hemos estado trabajando pues sin parar y hemos ido de muchas horas, pues ahora cada vez menos horas semanales. En Bélgica creo que la idea era era condensar, o sea, las mismas horas, claro, ¿no? de los 5 días condensadas en 4. ¿no? Entonces, eso quizás en unos ámbitos se puede hacer, y es verdad que si los trabajadores estamos más contentos, pues fenomenal, pero bueno, también tiene el riesgo de que después de 4 vengan 3 y después, porque no sé hasta qué punto está unido eso a una felicidad y a una conciliación real, ¿no? Lo que comentabas, pues igual 4 días también tienes problemas para conciliarlo, sí, ¿no? Entonces, ¿qué más todavía? Es complicado. Aquí no hemos encontrado ninguna empresa que esté nos da para un programa entero, como me preguntas. Pero una reflexión, es decir, las empresas no pueden organizarse. Cuando yo empecé a trabajar a los 16 años, se trabajaban 10 horas diarias y los sábados. Sí, y ha pasado el tiempo y no ha pasado nada, ¿eh? O sea, hemos producido, hemos crecido y tal. Eso yo creo que hay que descartarlo. Aquí hay varios problemas y algunos de ellos tienen que ver en La Rioja, por ejemplo, con nuestro tamaño. Tiene que ver, tenemos una estructura de pequeñas y medianas empresas. Y tenemos algo que queda muy feo decirlo, pero que es cierto, y además los datos son datos objetivos que están en Eurostat, es que la formación, la cualificación de nuestro empresariado es de las más bajas de Europa. Entonces, todo aquello que tenga que ver con estudiar la productividad y cómo mejorar la estructura y la organización del trabajo, que es competencia de los empresarios, todo eso lo ven como lejano. Seguimos anclados en un modelo del siglo pasado, donde la presencia de los trabajadores y la cantidad de horas es lo que más se valoraba, y por lo tanto estamos hablando de jornadas no de 8, sino de 10 y de 12 horas, horas extraordinarias, que tenemos estudios hechos de remuneradas y no remuneradas. Entonces estamos anclados en esa dinámica, y yo creo que hay una parte del empresariado que sí que se ha dado cuenta de que esto está cambiando y que no puede retener el talento de las personas jóvenes si no cambia. La prioridad, especialmente desde pandemia, se ha acelerado. Cuando alguien va a una entrevista de trabajo de los niveles medios y altos, ha pasado de preguntar lo primero cuánto va a ganar a desescalar y aparece en 4º o 5º lugar, y a veces ni siquiera aparece. Lo primero que está, cuál es mi salario, cuáles son mis condiciones de trabajo, tengo flexibilidad o no. Y lo de agrupar las horas o no agruparlas, aquí hubo una reforma laboral que dejaba un tanto por ciento de flexibilidad horaria. Yo te aseguro que hay 4 empresas que lo aplican correctamente y que no es fuente de conflicto. Es que en los demás está ahí la herramienta, pero vamos
vamos a piñón, seguimos diciendo 8 horas diarias y aquí no hay flexibilidad ni por parte de la empresa ni por parte del trabajador para conciliar en momentos concretos. Y da igual que sea una fábrica de producción continua que sea una de servicios. Esto es organización del trabajo. Y hay que cambiar, y si no nos van a pasar por encima. La sociedad va a otro ritmo, los jóvenes esperan otras cosas, hay generaciones, y voy a echarme a, como soy un poco mayor ya, en las que bueno, el valor del trabajo era conseguirlo, retenerlo, y tú no pensabas en hacer deporte en aquel tiempo. No pensabas en el ocio, en la cultura, en el teatro, pero es que hay una nueva generación que sí, y además esos sectores suponen una nueva economía que también produce mucha riqueza en nuestra región y en nuestro país. Y entonces estas cuestiones hay que equilibrarlas, falta mentalidad, falta cultura, y sí que es verdad que las empresas más avanzadas, las más tecnológicas, sí que han apreciado esto, ven el camino, porque hay que atraer talento de las personas jóvenes y retenerlos. Y sus prioridades han cambiado, no son las que teníamos antes. Las que teníamos antes, sí, muchos cambios ha habido. Pues nos vamos a quedar con esa reflexión y nos vamos con Seventeen a ver dónde anda, a ver qué hace. ¡Antonio! ¡A comer, que está la comida lista ya! Venga, que luego se queda frío y sabe malo. La sopa fría no vale nada, ya lo decía mi madre, claro. Y he hecho un pollo divino. Venga, baja a comer. Ay, he hecho un pollo que ni la Pantoja en sus tiempos. Me voy superando, ¿eh? Esto debe ser cosa de vieja. Claro, ahora a mi edad hay dos tipos de viejas. Las que se quedan en el sofá porque no pueden hacer otra cosa, porque están con un pie en el otro barrio, y las que nos mantenemos más o menos bien, y claro, o cogemos el cazo o si no te aburres todo el día. Ah, no, es así. Ay, en fin. Venga, Antonio, a comer, cariño. Se va a quedar todo malo. Pero si todavía no es hora. Pero si resulta que son las 12, pensaba yo que era la 1, tócate el papo, Maripili. Y yo corriendo. ¡Ay, qué descontrol! Ay, no soy la única, ¿eh? Todos los años me pasa igual. Mira, el Paco, el robapuertas, que es amigo nuestro, ese lleva un descontrol, parece yo. La madre que los parió, ¿cuándo lo van a quitar? Me levanto a las 7, que son las 6. Yo suelo comer a la 1. Ahora, digamos que como a las 12. Ceno lo mismo. La cocina, el microondas, las 6. Mira el de la pared, las 7. No puede ser, esto no puede ser. Qué pobre hombre, todos los años igual, año tras año, de verdad. Ahora le afecta tanto porque le gusta mucho el vermú, que lo sé yo, toda la vida. Se hincha con los amigos a cervecitas y luego llega a casa y no tiene hambre. ¿Quién va a tener hambre? Eso, la culpa no es de la hora, es del vicio. Digo. Pero nada, el vermú sagrado, no se lo quita. Esas costumbres no hay que dejarlas. Yo mi bocatita y una cañita y el café. No vivimos más que una vez. No vivimos más que una vez, y yo bien jodida, con un marido que parece un mueble que no aparece y la sopa fría, fíjate tú. Culpa mía, culpa mía. Pero bueno, oye, que tenemos salud, que es lo que importa, no como el Antón. El Antón está peor que yo, Eso es otro amigo nuestro de toda la vida. Está más cascado, y ahora con lo de la hora también ha sentado fatal. Bueno, que se han juntado el Paco y se llaman la Peña Tarumba. La Peña Tarumba, claro, con el descontrol del horario se ha quedado tarumbas. Te levantas más temprano y ya andas un poco despistado. Que te marchas a dormir más tarde, parece que te levantas antes. Tarumba, sí. Pues nada, pues somos la Peña Tarumba. Ay, señor, nada. Hija, pues mira, me lo tomo con humor, me tomo un vermucito, que nunca viene mal, y espero, nada, pues me bajo al bar. Bueno, me lo tomo en casa, Bueno, no sé si aquí en la mesa os ha afectado esto de dormir una hora menos hoy. Yo sí que lo he notado, Pues yo sí, porque ayer tuve guardia y fui con una hora menos. Me tocó el anterior cambio y me tocó trabajar una hora más y ahora duermo una hora menos. Luego soy una gran afectada del cambio de horario. ¿Por aquí? No, poco, ¿no lo notáis? Poco. Sí, no, pues yo sí, Yo lo he notado y es que soy del team invierno, así que sí. Somos minoría. Bueno, pues hay algunos que nos cuesta una semanita o así. No me mires con esa cara, hay algunos que nos cuesta un poco más que otros, pero bueno. Nos vamos, les dejamos ya con los deportes. Gracias a los tres. Adiós. María. Buenas noches. Buenas noches.